el ministro de Defensa, José Luis Gaviria, con la idea o con el hecho concreto de que subió a sus 3 hijas en un vuelo oficial realizado el mes de marzo. ¿Qué pasó? Finalmente, esta es la historia que nos deja de un posible uso indebido de los recursos del Estado. Que un ministro permita que sus hijas suban a un viaje oficial en una aeronave, precisamente de las Fuerzas Armadas, es algo que termina siendo una complicación también para un ministro de Estado que no conoce los límites de hasta dónde puede llegar, digamos, este mal uso de los recursos de todos los peruanos. Pero, ¿qué pasó cuando la Unidad de Investigación de la TINA pidió más información ahora a la Fuerza Aérea, a la FAP? En un documento responden algo que básicamente es: aquí hay más. Ojo, mire este documento. Se lo mandan a Renzo Bambarén, que es el periodista de la Unidad de Investigación de la TINA, que estaba al frente de este reportaje. Le dicen: señor periodista de la TINA, no te puedo enviar la lista de los tripulantes de algunos viajes oficiales porque contiene información sobre familiares. O sea, la FAP está admitiendo que hay más personas que habrían participado en viajes oficiales de ministros de Estado y señalan que esta información es confidencial, es decir, que no puede ser divulgada. La verdad es que estamos esperando que la FAP pueda divulgar esta información, porque en la medida que puede ser parte de una falta administrativa, un mal uso del recurso público, es increíble que la propia Fuerza Aérea te diga: tengo más información de familiares en estos viajes oficiales y no te la puedo dar porque es información confidencial. Información reservada. A mí lo que me llama la atención realmente es este viaje de 3 días, porque si bien es cierto, los viajes con los ministros son veloces, es ida y vuelta, rapidísimo, la agenda es recargadísima. Uno puede ser citado a las 5 o 6 de la mañana, los ministros llegan a las 7 o 8, cuando viajábamos constantemente, digo, con las autoridades para cubrir las actividades correspondientes en diferentes regiones. Y regresas a Lima a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Es una agenda muy recargada, porque los ministros tienen diferentes actividades en todo el Perú, pero que se queden 3 días, es decir, que viajen el 13, que la actividad sea el 14 y que regresen el 15, es lo que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. Y cuando habla de la tenencia compartida, de que le tocaba ya por un régimen establecido estar y cuidar de sus hijas, perdónenme, pero ahí hay una señorita de 31 años. Entonces, ¿qué te pareció ese argumento de defensa? Caramba, porque claro, cuando sale el reportaje... 31 años, más bien la de 31 años puede cuidar a la de 15, a la de 11. Totalmente, pensé en eso también, porque el ministro quiere responder de manera muy creativa y dice: tenía que cumplir mi función de padre y tenía que llevar a mis 3 hijas por el régimen de visitas que tengo, por el régimen de cuidado. Pero claro, dentro de las 3 hijas hay una señorita que tiene 31 años. Entonces, uno dice si esa es una respuesta válida, pero me parece que el ministro ha querido responder hoy, por lo menos en Palacio de Gobierno hay información de última hora sobre eso, ¿no? Así es, vamos con Vanessa Sánchez, que nos tiene noticias respecto a lo que estamos conversando justamente. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vane. Así es, Lourdes, Santiago, muy buenas tardes. Ya tenemos algunas reacciones respecto a este tema y al reportaje emitido por Punto Final, que envuelve en esta ocasión al ministro de Defensa, José Luis Gaviria. Aquí en la presidencia del Consejo de Ministros ha habido algunas reuniones, han llegado algunos ministros, entre ellos Félix Chero, el titular de Defensa. ¿Qué fue lo que dijo respecto al caso del ministro de Defensa? Aquí se lo presentamos. Todo funcionario público, y más aún quienes estamos en la cartera ministerial de cualquier sector, debemos transparentar nuestros actos y ser muy cuidadosos de que la cosa pública tiene una finalidad, que es servir, no servirse de los servicios públicos. Una crítica, pero sutil, ¿no, Vanessa? Así es, Lourdes, él ha señalado, y ante también una citación en la Comisión de Fiscalización al ministro de Defensa. Algo que ha dicho el ministro Félix Chero es que esta comisión, digamos,
tiene a su cargo, digamos, fiscalizar en torno a los casos que puedan ocurrir y que ellos todos están en la obligación, no solo moral, sino también legal, de asistir cada vez que se convoque con ese propósito. Es lo que ha señalado el ministro de Justicia, en este caso Félix Cheiro, aquí en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros, compañeros. Muy bien, Vanessa, muchas gracias entonces por esta reacción que nos alcanza desde Palacio de Gobierno. Sin duda tiene que ser un tema a tratar por parte de los ministros, por parte del presidente, porque eso no se puede permitir. Si bien es cierto, varias autoridades han viajado en alguna oportunidad con algún familiar, de repente, en viajes que han sido veloces, ha sido por algún motivo en particular, pero digamos que eso no es constante. Claro, y uno entendería, digamos, si se trata, por ejemplo, de una ministra que acaba de dar a luz o que tiene a un menor de edad que no puede ser atendido. Se ha visto en otros países congresistas, ministros llevando a sus niños recién nacidos a trabajar, pero este no es el caso, ¿no? O pequeños, este no es el caso, ¿no? Y mira lo que pasa. Se meten en estas complicaciones desde Palacio de Gobierno con este ministro que, digamos, no tiene el cuidado necesario para evitar este tipo de situaciones. Y en el Congreso inmediatamente el Partido Fuerza Popular, a través de la congresista Vivian Olivos, le cursa un oficio a la fiscal de la Nación y le dice: investiguen si este ministro no está haciendo mal uso de los recursos públicos. Claro. Por supuesto, terminan utilizando, la oposición política termina utilizando esta investigación para pedir que la Fiscalía determine si hubo o no delito. Claro. Tremendo, ¿no? Sí, la Procuraduría también está actuando. Justamente minutos antes conversábamos con el Procurador Anticorrupción y lo que nos señalaba es que este podría ser un delito de peculado de uso, de hacer uso de los recursos del Estado. Y claro, uno se puede preguntar, pero ¿cuál es la diferencia en llevar, que un avión lleve a una persona, a un funcionario y a su familia, a 10 o a 20? Si igual se va a movilizar, si igual va a gastar combustible. Sí, pero allí hay recursos del Estado que se utilizan, por ejemplo, y eso es un detalle mínimo, pero que también da luces de cuál es el gasto del Estado. Hay una lista de pasajeros. Esta lista se finiquita, digamos, se cierra horas antes de este viaje. ¿Para qué? Porque durante el vuelo a veces se reparten el desayuno, el almuerzo, para cuántas personas se cocina, para cuántas personas de repente se reparten pañitos húmedos para lavarse luego de la actividad. Ya te digo, con actividades que son de ida y vuelta, rapidísimas, pero de 3 días para una sola actividad es extraño. Sí, y los políticos, o por lo menos las autoridades en el cargo, tienen que tener extremo cuidado con lo que hace o no su familia, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. En el caso del presidente hemos visto cómo el círculo íntimo del presidente termina siendo parte de la sospecha de presuntos actos de corrupción, y en este caso las hijas del ministro no tenían razón alguna para subirse a esa aeronave del Estado, ¿no? Esa es la situación. Esperamos que también la FAP facilite, la Fuerza Aérea del Perú, más información si es que hay otros ministros que subieron a familiares a los vuelos de aviones de la FAP o de helicópteros de la FAP. Es necesario conocer esa información y que rápidamente los ministros expliquen si es que pasó, por qué pasó, claro, ofrezcan disculpas o por lo menos den algún tipo de descargo. Esto nadie puede sentir, ningún ciudadano puede sentir que ser familiar de un ministro es algo que te da una categoría más o un beneficio más. De eso es lo que se trata todo, ¿no? De que todos seamos iguales ante la ley. Así es. Bueno, hay más. Hay más.